Episodio 1. Recuerdos en la niebla. La luna llena iluminaba las olas que chocaban suavemente contra la orilla de la playa de Zahara de los Atunes. Un leve viento salado se mezclaba con los sonidos del parque de atracciones que, a pesar de la hora tardía, aún resplandecía con luces de neón y risas distantes. Una niña de unos 8 años, Adela, caminaba de la mano de sus padres por el paseo marítimo. Su madre, Isabel, apretaba los labios con desaprobación mientras su esposo, Fernando, devoraba un algodón de azúcar con entusiasmo. No deberíamos haberla traído tan tarde, murmuró Isabel. Déjala disfrutar, es verano, respondió Fernando. Adela no prestaba atención a la conversación de sus padres. Sus ojos oscuros estaban fijos en un letrero iluminado que decía, «Atrévete a entrar, el laberinto de los espejos». Algo en ese cartel la llamaba, como si un susurro invisible la invitara a acercarse. Sin darse cuenta, sus pasos se separaron de sus padres y se dirigió al oscuro umbral de la atracción. El interior era un pasillo interminable de reflejos deformados. Su respiración se volvió entrecortada cuando, de repente, el sonido del parque se desvaneció, dejando solo el eco de sus pasos. Entonces, la vio. Frente a ella, en un espejo sin marco, su reflejo no la imitaba. La otra ella tenía el mismo cabello ondulado, la misma piel aceitunada, pero su expresión era vacía, su sonrisa, demasiado amplia. El pánico paralizó a Adela cuando su reflejo alzó una mano lentamente y se llevó un dedo a los labios. SHHH. Adela sintió un mareo repentino y la oscuridad la envolvió. Episodio 2. La sombra en la playa. La familia pasó la tarde en la playa junto con sus amigos, los Ramírez, una familia cercana con quienes solían vacacionar. Mientras los niños jugaban en la arena, Ignacio y Pedro, el padre de los Ramírez, se reían tomando cervezas. Sin embargo, Carmen se sentía incómoda. A medida que el sol descendía en el horizonte, su ansiedad crecía. Miraba constantemente a su alrededor, como si esperara ver algo, o a alguien. ¿Estás bien?, preguntó Ignacio, colocando una mano en su hombro. Sí, es solo que este lugar me pone nerviosa. Un escalofrío recorrió su espalda cuando notó una figura de pie, cerca de la orilla. Llevaba una camiseta blanca, los pies descalzos en la arena húmeda. La silueta le resultaba inquietantemente familiar. Sus ojos se agrandaron al reconocer el rostro. Era ella. O mejor dicho, su reflejo. Carmen se puso de pie de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza. La figura en la distancia permaneció inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, observándola. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Leo, tirando de su brazo. Pero cuando Carmen volvió a mirar, la figura había desaparecido. La brisa marina sopló con más fuerza, y en su interior, algo le decía que este no era un simple déjà vu. Algo estaba por venir. Episodio 3. Visitantes en la noche. La noche cayó sobre la costa, y la familia regresó a la casa de la abuela de Ignacio, un hogar rústico con paredes de piedra y una gran terraza que daba al bosque. Carmen intentó relajarse. La imagen de aquella figura en la playa seguía en su mente, pero trató de convencerse de que era su imaginación. Se duchó, preparó a los niños para dormir y se acostó junto a Ignacio, quien en cuestión de minutos roncaba profundamente. Eran casi las 3 de la mañana cuando Carmen se despertó. Algo la había sacado de su sueño. Un ruido. Se incorporó lentamente. La casa estaba en silencio, pero en el pasillo se reflejaba una tenue luz naranja. Se levantó y caminó descalza hasta la ventana. Apartó un poco la cortina y su corazón se detuvo. En la entrada de la casa, justo al otro lado de la verja de madera, había 4 figuras. 4 personas de pie en completa quietud. La tenue iluminación de la farola de la calle revelaba sus siluetas, 2 adultos y 2 niños, vestidos con monos rojos. «Ignacio», susurró, sacudiendo a su esposo. Él gruñó y abrió los ojos con dificultad. «¿Qué pasa?». «Hay alguien afuera». Él frunció el ceño y se levantó, caminando hasta la ventana. Miró hacia afuera y su expresión cambió de inmediato. «¿Quiénes son?». «No lo sé, están ahí desde hace rato». De pronto, la casa quedó en completa oscuridad. «Se fue la luz», susurró Carmen, sintiendo que la ansiedad la estrangulaba. Leo apareció en la puerta del cuarto,
con los ojos asustados. Papá, hay alguien en el jardín. Se escuchó un fuerte clank en la entrada. Alguien estaba intentando abrir la puerta principal. Ignacio reaccionó al instante. Tomen a los niños y váyanse al cuarto de atrás, ahora mismo. Carmen agarró a Leo y Sofía mientras Ignacio tomaba un bate de béisbol del armario. Corrieron al pasillo mientras otro golpe estremecía la casa. Las sombras afuera seguían inmóviles. Pero ahora, una de ellas parecía estar sonriendo. Mierda, murmuró Ignacio, apretando el bate con fuerza. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era su propia sonrisa. Episodio 4, Invasión. Un golpe seco estremeció la casa. ¡Bam! La puerta principal tembló. ¡Bam! Otro golpe. Más fuerte. Carmen respiraba con dificultad mientras sujetaba a los niños en la habitación trasera. Sofía se tapaba los oídos, temblando, mientras Leo miraba a su madre con miedo. «Mamá, ¿qué quieren?», preguntó el niño con un hilo de voz. Carmen no supo qué responder. Afuera, los golpes continuaban. Ignacio se quedó en el pasillo, sosteniendo el bate de béisbol con ambas manos. Cada golpe hacía que su corazón latiera más rápido. Y entonces, el silencio. Por un momento, todo quedó en calma. Carmen cerró los ojos, intentando regular su respiración. Tal vez se han ido. Pero en ese instante. Crack. El sonido del vidrio rompiendo se hizo eco en toda la casa. Alguien había roto una ventana. «¡Mierda!», exclamó Ignacio, corriendo hacia la sala. Carmen se asomó por la puerta de la habitación, su cuerpo paralizado por el miedo. Una figura escalaba por la ventana rota. Era un hombre alto, con el mismo mono rojo. Su rostro era idéntico al de Ignacio. Pero con una sonrisa grotesca y los ojos llenos de una oscuridad inhumana. «¿Quién coño eres?», gritó Ignacio, levantando el bate. La copia de Ignacio inclinó la cabeza con un gesto burlón, y entonces, sin previo aviso, se abalanzó sobre él. Ignacio apenas tuvo tiempo de reaccionar. Golpeó con el bate, pero el otro lo esquivó con una velocidad inhumana. Carmen se cubrió la boca para no gritar. Detrás de la copia de Ignacio, otra figura entró. Era una mujer. Y su rostro era idéntico al de Carmen. Ella se quedó en el umbral de la ventana rota, mirándola fijamente. Carmen sintió que su cuerpo dejaba de responder. Era como mirarse a un espejo, pero el reflejo era completamente equivocado. La mujer de rojo inclinó la cabeza, sonrió con una mueca espeluznante, y dio un paso adelante. Carmen supo en ese momento que ni ella ni su familia estaban a salvo. Episodio 5, Copias. La casa se llenó de ruido, golpes, gritos, respiraciones agitadas. Ignacio forcejeaba con su doble, rodando por el suelo de la sala, mientras Carmen se quedó paralizada en el pasillo, observando a la mujer que era idéntica a ella. La copia de Carmen no decía nada. Solo la miraba con esa sonrisa torcida, como si estuviera saboreando el momento. «¿Qué quieres?», preguntó Carmen, su voz apenas un susurro. La otra inclinó la cabeza, dejando escapar una risa baja y áspera. Luego señaló con un dedo hacia la puerta trasera, donde Sofía y Leo estaban escondidos. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No», murmuró, retrocediendo lentamente. Su doble sonrió aún más y se movió en su dirección. Mientras tanto, en la sala, Ignacio logró apartar a su copia con un empujón. Jadeando, levantó el bate y golpeó con todas sus fuerzas. «Crack». El bate impactó en el hombro del impostor, pero este apenas reaccionó. Se tambaleó un poco y luego se enderezó lentamente, con la cabeza ladeada. Ignacio sintió un nudo en el estómago. «¿Qué coño eres?», gruñó, retrocediendo. Su copia no respondió. En cambio, sacó de su bolsillo un par de enormes tijeras doradas. Ignacio sintió un sudor frío en la nuca. Ese cabrón quería matarlo. Carmen corrió hacia la habitación donde estaban los niños y cerró la puerta con seguro. «Mamá», exclamó Sofía, abrazándola. «No pasa nada, mi amor», susurró Carmen, aunque sabía que era mentira.
Leo miró la puerta, asustado. Mamá, hay alguien en la ventana. Carmen giró bruscamente. Y ahí, en la ventana del cuarto, estaba otra figura. Era idéntica a Sofía. La niña de rojo apoyó sus manos en el cristal y sonrió, con los ojos llenos de una locura infantil. Luego, levantó las mismas tijeras doradas que tenía la copia de Ignacio. Carmen sintió que el aire se le iba. Estaban rodeados. Y no había salida. Episodio 6, no hay escape. Los golpes en la puerta aumentaban de intensidad. Carmen la sostenía con todas sus fuerzas, pero sabía que no aguantaría mucho. ¡Ignacio! Gritó, esperando que su esposo aún siguiera vivo. Desde la sala se escuchó un estruendo, seguido de un grito ahogado. Sofía y Leo estaban abrazados en la esquina de la habitación, temblando. Mamá, ¿qué está pasando? Sollozó Sofía. Carmen tragó saliva. No tenía respuestas. En la sala, Ignacio jadeaba sobre el suelo. Su hombro sangraba, un corte superficial pero doloroso. Su doble se acercó lentamente, arrastrando las tijeras por el suelo de madera, el metal chirriando con un sonido aterrador. Tú, no, perteneces, aquí, murmuró el impostor con una voz áspera y distorsionada. Ignacio, con el poco aliento que le quedaba, rodó hacia el sofá y agarró la lámpara de pie más cercana. Sin pensarlo, se la estampó en la cabeza a su doble con toda su fuerza. El cuerpo cayó al suelo con un tud. No se movió. Ignacio no esperó para averiguarlo. Se levantó de golpe y corrió hacia las escaleras. «¡Abran la puerta!», susurró una voz al otro lado. Carmen contuvo el aliento. Era su propia voz. «Sabemos que están ahí. Solo queremos jugar». Leo comenzó a llorar en silencio. «Mamá, yo quiero que se vayan». Carmen lo abrazó fuerte, sintiendo su propio miedo mezclado con la necesidad de proteger a sus hijos. De repente, un sonido de pasos corriendo por el pasillo la hizo saltar. Y luego, un estruendo cuando alguien chocó contra la puerta. «Carmen, abre». «Soy yo». Era Ignacio. Carmen sintió un alivio fugaz, pero no estaba segura. ¿Y si era su copia? ¿Cómo podía saberlo? Dime algo que solo tú y yo sabemos, susurró Carmen. Hubo un silencio breve. El día de nuestro aniversario olvidaste reservar el restaurante y me llevaste a un bar de carretera diciendo que era un cambio de planes. Carmen sonrió a pesar del terror. Corrió y abrió la puerta. Ignacio entró de golpe, cerrando tras de sí. Tenemos que salir de aquí. Ahora. Pero cuando se dieron la vuelta, la ventana estaba abierta. Y la copia de Sofía ya estaba dentro. Sonriendo. Con las tijeras brillando en su mano. Episodio 7, Reflejos mortales. Carmen se quedó paralizada al ver a la doble de su hija de pie frente a ellos. Sofía jadeó al notar su propia copia mirándola con una sonrisa torcida. ¿Qué eres tú?, preguntó Sofía con la voz temblorosa. La impostora inclinó la cabeza lentamente, como si estudiara su expresión. Soy, tú, susurró con una voz ronca y distorsionada. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la doble levantó sus tijeras y se lanzó hacia ellos. ¡Cuidado!, gritó Ignacio. Carmen empujó a Sofía a un lado en el último segundo, y las tijeras se clavaron en la pared en vez de en su hija. Leo gritó y corrió hacia la puerta, pero Ignacio lo sujetó del brazo. «Todos al auto». «Rápido», ordenó. El caos estalló. La copia de Sofía arrancó las tijeras de la pared y volvió a atacar, pero Carmen la golpeó con una lámpara, haciéndola tambalear. Ignacio tomó a Leo en brazos y corrió hacia las escaleras, seguido de Carmen y Sofía. La casa estaba oscura, con sombras moviéndose por todos lados. Desde la sala, un ruido de pasos apresurados indicó que más copias se acercaban. «No vamos a salir por la puerta principal. Nos están esperando», gritó Carmen. «¿Por la cochera?», respondió Ignacio. Llegaron a la puerta de la cochera y la abrieron de golpe. El auto estaba ahí. Pero la puerta del garaje estaba completamente destrozada. Y al fondo, en la nieve iluminada por la luna,
estaban las copias de toda la familia, de pie, en perfecta formación. Sonriendo. Mierda, murmuró Ignacio. Las copias empezaron a caminar hacia ellos, todas con tijeras en las manos. Leo se escondió detrás de su madre, temblando. Carmen respiró hondo. Tenemos que luchar. Ignacio la miró sorprendido. ¿Qué? No tenemos opción. No podemos correr, nos alcanzarán. Tenemos que pelear. Las copias se acercaban cada vez más. Sofía apretó los puños. Si son como nosotros, tienen nuestras debilidades también. Carmen asintió. Exactamente. Los ojos de Ignacio brillaron con determinación. Tomó un bate de béisbol que estaba en un rincón. Vamos a darles la bienvenida. Las copias soltaron un sonido gutural, como una risa inhumana. Y luego corrieron hacia ellos. Episodio 8. La batalla en la nieve. Las copias avanzaban corriendo por la nieve, sus siluetas deformadas por la luz de la luna. Ignacio apretó el bate con fuerza, sintiendo el pulso acelerado en sus sienes. Carmen, Sofía, Leo. Manténganse juntos. Las copias soltaron un gruñido colectivo y se lanzaron sobre ellos. Carmen esquivó la tijera de su doble en el último segundo y le dio una patada en el estómago, haciéndola retroceder. Sofía forcejeaba con su propia copia, tratando de quitarle el arma. Leo estaba detrás del auto, llorando y temblando. Ignacio giró con todas sus fuerzas y golpeó la cabeza de su doble con el bate, enviándolo al suelo. Pero el ser se levantó lentamente, su sonrisa aún en el rostro. No, jodas, murmuró Ignacio, retrocediendo. Las copias eran resistentes. Demasiado resistentes. Carmen logró agarrar un pedazo de vidrio roto del suelo y lo usó para apuñalar el brazo de su doble. La impostora gritó y se tambaleó hacia atrás. Sofía finalmente le arrebató la tijera a su copia, y con un grito de furia, la apuñaló en el pecho. La impostora se estremeció, soltando un sonido gutural, y cayó al suelo. Carmen y Sofía se miraron, jadeando. Podían matarlas. Pero no sería fácil. Ignacio siguió golpeando con el bate a su doble, hasta que éste dejó de moverse. Pero al girarse, vio algo que le congeló la sangre. Leo estaba atrapado. Su copia lo tenía del cuello, apretando con una fuerza inhumana. «Leo», gritó Carmen. Pero era tarde. El niño se debatía, sus ojos llenos de pánico, mientras la versión sin alma de sí mismo le susurraba algo al oído. Algo incomprensible. Y entonces, Leo dejó de moverse. Se quedó quieto. Con una sonrisa extraña en su rostro. Ignacio y Carmen se quedaron paralizados. ¿Leo, estaba bien? Pero entonces, se dieron cuenta. Leo ya no era Leo. Mamá, papá, dijo el niño con una voz dulce. Pero su sonrisa era demasiado amplia. Demasiado antinatural. Carmen sintió un escalofrío en la espalda. No, susurró. Ignacio agarró el bate con más fuerza. No eres nuestro hijo. Leo inclinó la cabeza, y se echó a reír. Su risa era idéntica a la de su doble. Porque él ahora era su doble. Sofía tomó la mano de su madre. Mamá, tenemos que irnos. Ignacio tragó saliva y miró alrededor. Las otras copias aún estaban de pie. Respirando pesadamente. Esperando. El verdadero Leo estaba, en algún lado. Pero ya no era visible. Carmen, Sofía, susurró Ignacio. A la camioneta. Ahora. Y corrieron. Episodio 9, la huida y la revelación. El motor de la camioneta rugió con furia mientras Ignacio pisaba el acelerador. La nieve crujía bajo las llantas, y el vehículo se sacudía violentamente por el camino irregular. Carmen miró por el espejo retrovisor. Las copias los seguían. Leo, o lo que parecía ser Leo, corría entre ellas, con su sonrisa anormalmente amplia. «Dios mío. No puede ser él», susurró Carmen, sus manos temblaban sobre el tablero. Sofía, con los ojos vidriosos, observaba por la ventana en silencio. «Tenemos que volver a la ciudad, buscar ayuda»,
dijo Ignacio, pero su voz carecía de convicción. El camino se estrechaba entre los árboles nevados. Ignacio forzó la vista, el sudor le corría por la frente a pesar del frío. ¿Dónde demonios está la salida de este bosque? Carmen, abrazando a Sofía, trataba de controlar su respiración. De pronto, Sofía susurró. No hay salida. Carmen la miró con el ceño fruncido. ¿Qué dices, cariño? La adolescente tragó saliva y señaló la carretera adelante. Ya hemos pasado por aquí antes. Ignacio miró por el espejo y sintió un vacío en el estómago. El mismo árbol caído. Las mismas señales. Estaban atrapados en un bucle. Esto no puede estar pasando, gritó Ignacio, golpeando el volante. Carmen sacó su teléfono. Sin señal. No puede ser, murmuró. De pronto, una silueta apareció en medio del camino. Una persona, de pie, con la cabeza ladeada. Ignacio pisó los frenos con todas sus fuerzas. Las ruedas patinaron sobre el hielo, la camioneta derrapó violentamente y se estrelló contra un árbol con un estruendo ensordecedor. El mundo se sacudió. Los vidrios estallaron. El grito de Carmen y Sofía se perdió en el impacto. Y luego, silencio. Cuando Ignacio abrió los ojos, la cabeza le palpitaba con dolor. El parabrisas estaba destrozado. Carmen y Sofía gemían en los asientos. Pero algo más estaba mal. Frente al auto, de pie bajo la nieve, estaban ellos. Las copias. El falso Leo al frente, con su sonrisa demente. Y entonces, desde la oscuridad, una figura diferente emergió entre las sombras. Carmen contuvo el aliento. Era ella. Su copia. Pero ésta no sonreía. No hablaba. Solo los observaba con una mirada oscura y vacía. Y cuando habló, su voz sonó distorsionada. Bienvenidos a casa. Episodio 10, El abismo de la verdad. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Carmen sentía cómo su pecho subía y bajaba con una respiración descontrolada, mientras su mirada se clavaba en su propia copia. Ignacio trató de mover la camioneta, pero el impacto la había dejado atascada. Mierda, estamos atrapados, murmuró, golpeando el volante. Carmen no podía apartar los ojos de su otra yo. La figura frente a ella inclinó la cabeza lentamente, con una expresión vacía. Sofía, temblando, susurró. Mamá, ¿qué quieren? La copia de Carmen movió los labios, pero la voz que salió fue un susurro roto y áspero. Queremos lo que es nuestro. Las copias se acercaron lentamente. Ignacio, con el instinto de proteger a su familia, agarró un trozo de vidrio roto y lo sostuvo con fuerza. No se acerquen. Rugió. Pero las copias no se detuvieron. Leo, o la cosa que se parecía a él, dio un paso adelante y soltó una risa grave y distorsionada. Papá, susurró con voz burlona. Vamos a jugar. Y de repente, corrieron hacia ellos. Bajen. Gritó Ignacio. Se lanzó sobre Sofía y Carmen mientras los vidrios estallaban con los impactos de sus atacantes. Las puertas de la camioneta se abrieron de golpe. Manos pálidas y frías los agarraron. Carmen pataleó con todas sus fuerzas, golpeando el rostro de su doble. Ignacio forcejeó con Leo, tratando de zafarse. Pero eran demasiado fuertes. Uno por uno, los sacaron de la camioneta. Los arrastraron entre la nieve. Ignacio miró hacia atrás y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus copias no dejaban huellas en la nieve. Los llevaron de vuelta al bosque, a través de un sendero oculto entre los árboles. ¿A dónde nos llevan? Gritó Carmen, luchando. Su copia la miró con frialdad. Al principio. Y entonces, entre los troncos oscuros, apareció la entrada a un túnel subterráneo. Carmen sintió que el alma se le iba del cuerpo. Era la misma entrada que había visto cuando era niña. La entrada al lugar donde vio a su otra yo por primera vez. El horror la golpeó como un puñetazo en el estómago. No era un simple reflejo. No era su imaginación. Había algo debajo de ellos. Algo que había esperado todo este tiempo.
y ahora, quería salir. Ignacio forcejeó con todas sus fuerzas. No nos llevarán ahí. Leo se acercó a su padre y sonrió de oreja a oreja. Ya es tarde, papá. Y con una fuerza inhumana, lo empujó al interior del túnel. El grito de Carmen y Sofía quedó ahogado en la oscuridad. Y la puerta se cerró tras ellos. Episodio 11, El laberinto de la oscuridad. El impacto al caer dejó a Ignacio sin aliento. Rodó por un suelo de concreto frío, el golpe resonando en las paredes. Carmen y Sofía cayeron tras él, sus cuerpos chocando con el suelo húmedo y polvoriento. ¿Dónde estamos?, susurró Sofía, con la voz temblorosa. Carmen se incorporó con esfuerzo, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su boca. La luz tenue de una bombilla parpadeante iluminaba el lugar. Un largo pasillo de cemento se extendía ante ellos. Era un túnel subterráneo, una especie de búnker olvidado bajo la ciudad. Pero lo peor no era el túnel. Eran los susurros. Voces distorsionadas resonaban en la oscuridad. Decenas. Cientos. Sofía se aferró a su madre. Mamá, hay gente aquí abajo. Y entonces los vieron. Al fondo del pasillo, entre sombras, se movían figuras humanas. Sus cuerpos eran idénticos a los suyos. Pero sus ojos estaban vacíos. Eran ellos mismos, pero deformes, alterados. Seres pálidos, vestidos con harapos, moviéndose en sincronía como si fueran una sola mente. Ignacio tragó saliva. Esto no es posible. Las figuras comenzaron a avanzar lentamente. Y en ese momento, se encendieron más luces. Carmen sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. El túnel se extendía más allá de lo que podían ver. Filas y filas de habitaciones alineadas, todas llenas de copias humanas. Algunas estaban riendo. Otras simplemente observaban en silencio. Pero todas esperaban. Esperaban para salir. Carmen recordó su infancia. Recordó el parque de atracciones. Recordó el día en que vio su propio reflejo moverse por sí mismo. No había sido un reflejo. Había sido su otra yo. Su copia. Un escalofrío helado le recorrió la columna. Esto ha estado aquí todo el tiempo. Ignacio agarró su mano con fuerza. Tenemos que salir de aquí. Ahora. Pero cuando dieron media vuelta. Ahí estaban sus copias. Frente a ellos. Sonriendo. Y sujetando tijeras doradas en sus manos. Carmen retrocedió lentamente, protegiendo a Sofía. Su copia inclinó la cabeza y habló con una voz rasposa. Nos quitaron la vida en la oscuridad, ahora es nuestro turno. Y con un movimiento rápido, se lanzaron sobre ellos. Ignacio esquivó el primer ataque y golpeó a su doble con toda su fuerza. Carmen agarró un tubo de metal del suelo y lo clavó en el pecho de su copia. Pero no fue suficiente. Eran demasiados. Sofía gritó cuando su propio clon la agarró del brazo. «Mamá». El corazón de Carmen se detuvo. Si no hacían algo ahora, morirían aquí abajo. Ignacio vio una puerta al final del túnel. «¡Corran!». Agarró a Sofía en brazos y corrió con todas sus fuerzas, esquivando las manos que trataban de atraparlos. Carmen fue tras ellos, golpeando a su doble con el tubo una última vez antes de salir disparada. Las copias gritaron en furia y los persiguieron. La puerta estaba cerca. Pero entonces Leo tropezó. Y su copia lo alcanzó. Ignacio se detuvo en seco. Su hijo estaba atrapado. Y su propia versión oscura levantaba las tijeras. Ignacio no lo pensó dos veces. Se giró. Y atacó. Las tijeras brillaron en la penumbra. La sangre salpicó las paredes. Y todo quedó en silencio. Episodio 12, el último reflejo. El grito de Carmen retumbó en el túnel. «¡Ignacio!». El cuerpo de su esposo cayó de rodillas. Las tijeras doradas estaban clavadas en su costado, la sangre oscura empapando su camisa. Pero su doble no se movía más. Ignacio había ganado. Con la poca fuerza que le quedaba, sacó las tijeras de su cuerpo y miró a Carmen con los ojos entrecerrados.
Sálvalos. Y cayó al suelo. Carmen sintió que su mundo se rompía. Sofía y Leo lloraban a su lado, pero no había tiempo para el dolor. El sonido de pisadas y risas escalofriantes se acercaba. Las copias venían por ellos. Ignacio les había dado una oportunidad. No la desperdiciaría. Apretando los dientes, agarró a Leo con un brazo y a Sofía con el otro. Corrieron. Corrieron como nunca antes en su vida. La puerta de metal estaba frente a ellos. Pero al abrirla, Carmen se quedó helada. Detrás de la puerta. No había salida. Había un espejo gigante cubriendo toda la pared. Y en el reflejo. No estaban ellos. Eran sus copias, mirándolos con una sonrisa. Leo gimió. Mamá, no quiero estar aquí. Carmen tragó saliva. Sus ojos buscaron desesperadamente una forma de escapar. Y entonces lo vio. Arriba, en el techo, había una rejilla de ventilación. La única salida. Sofía, ayúdame a levantar a Leo. Juntas, empujaron al niño hacia la rejilla. Mamá, ven conmigo. Lloró Leo. Carmen tomó su rostro entre sus manos. Voy detrás de ti, hijo. No mires atrás. Leo trepó. Sofía fue la siguiente. Carmen iba a seguirlos cuando sintió un frío helado en la nuca. Se giró lentamente. Su doble estaba allí. Parada justo frente a ella. Observándola con sus mismos ojos. Pero con una sonrisa monstruosa. Nunca debiste irte, susurró su copia. Carmen cerró los puños. Si esta era su última batalla. No iba a perder. Las dos mujeres atacaron al mismo tiempo. Las tijeras brillaron en la penumbra. Golpes. Puñetazos. Las manos se cerraban en los cuellos. Carmen sentía que su fuerza la abandonaba. Pero entonces vio a sus hijos mirando desde la rejilla. Y eso le dio el último impulso. Con un rugido de furia, tomó a su doble por la cabeza. Y la estrelló contra el espejo. El cristal se rompió en 1000 pedazos. Y al otro lado. Había luz del sol. Carmen jadeó, sintiendo que su cuerpo apenas respondía. Las copias se derretían en sombras. El túnel se desmoronaba. Y al otro lado del espejo. Su hogar la esperaba. Tomó aire. Y cruzó. Episodio 13, ahora todo está bien. Carmen despertó en un hospital. Las luces blancas la cegaron por un momento. Alguien le sostuvo la mano. Mamá. Era Sofía. Y junto a ella, Leo. Estaban vivos. Las lágrimas cayeron por su rostro. Pero entonces Sofía susurró. Papá. El dolor en el pecho de Carmen fue insoportable. Ignacio no había salido con ellos. Cerró los ojos, sintiendo que su corazón se rompía. Los días pasaron. La noticia había impactado al mundo. En todo el país, aparecían informes de gente igual a nosotros. Copias. Nadie sabía de dónde habían venido. Pero ahora sabían que existían. El terror se esparció como una plaga. Carmen y sus hijos intentaron seguir adelante. Pero la sombra de lo que pasó nunca se fue por completo. Un día, meses después, Carmen estaba en casa. Sofía y Leo dormían. La televisión estaba encendida, pero sin volumen. Ella bebió un sorbo de café y miró su reflejo en la ventana. Y entonces, el reflejo sonrió. Carmen dejó caer la taza al suelo. Su propio rostro la miraba con una sonrisa que ella no hacía. Ahora todo está bien, susurró la voz detrás de ella. Y la pantalla se fue a negro.